Saludo al doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, Gabinete de Análisis Político y, por supuesto, legislativo, y analista de los temas electorales. Es su especialidad, sin duda. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pepe, muy buenas noches. Viene muy a cuento hoy que estés con nosotros para comentar justo lo que habíamos discutido o comentado, platicado con Guadalupe Acosta, que va a impugnar lo que llama una trampa de Morena para estar sobre-representado en la Cámara de Diputados, que va a iniciar la próxima 64 legislatura el 1 de septiembre. Le preguntamos si tenía que ver algo con el Senado. Dice, no, en el Senado estamos tranquilos, ahí no hay movimiento más allá de lo natural que ocurrió en las elecciones, pero en la de diputados sí, porque Morena utilizó personajes de Morena y los incrustó como si fueran del PT, y luego ya los suma a su bloque y va a obtener 308 diputados federales Morena. Y dice, es una sobrerepresentación porque habiendo ganado el 43% de la elección en diputados, no el presidencial, ahora va a tener 61 punto algo por ciento de representación en la Cámara. Dice, eso no es justo. Mira, el tema es el siguiente. Morena fue en coalición con el PT y con el PES. Y en el convenio de coalición establecieron que 150 distritos los iba a encabezar Morena. 75 el PES y 75 el PT. Otros 150. Son 300 distritos. 300. Sin embargo, a la hora de la hora, quizá el PES no tenía suficientes personas para llenar sus 150. Son 75. Y entonces Morena le mandó gente. O bien el PT tampoco tenía y el Morena les mandó gente. De tal forma que efectivamente por la sigla PES o la sigla PT compitieron algunos miembros de Morena o algunas personas cercanas a López Obrador. De tal forma que ahora que ya son diputados electos, estas personas electas bajo la sigla PT efectivamente podrían decidir el próximo 1 de septiembre que en lugar de estar en la bancada del PT se quieren cambiar a Morena. A Morena. Y el tema es que la sobrerepresentación se calcula por partido político, no por coalición. Y se calcula con base en el registro que hizo cada partido político. Si tú eres como las sandías, no sé si te acuerdas de las sandías eran estos candidatos que el PRI le mandaba al verde y eran rojos por dentro, pero verdes por fuera. O eran verdes por fuera, o sea, registrados por el verde, pero en realidad eran rojos. Y la verdad es que la ley dice que la sobrerepresentación se debe calcular con base en los candidatos registrados y quién ganó y quién no ganó. Si ese 8% se calcula con base en ello, eso no obsta para que el 2 de septiembre de repente Morena crezca en membresía, como creo que va a ocurrir. Y eso, desafortunadamente, desde mi punto de vista, la jurisprudencia cae fuera de este esquema de cálculos de sobrerepresentación. Así es que, sin conocer bien el tema, los detalles, creo que desafortunadamente esta simulación que hace hoy Morena y que antes hacía el PRI, sí, es parte de lo que la ley te permite hacer. Y esto le va a dar una presencia brutal, una mayoría más que... O sea, ¿qué os quiero decir? Morena tiene 191 diputados. ¿Cuántos más va a tener su bancada? Yo creo que va a tener algunos del PES, otros del PT, quizá alguno del PRI. Entonces, a lo mejor estos 191 crecen a 200, 205. No olvidemos eso. Ahora, la coalición de López Obrador va a tener a Morena, que tiene 191, más 61 del PT, más el P56, si es que esta coalición se mantiene. Y esto te va a dar 308 legisladores hoy. Ahora, esa coalición de López Obrador, yo creo, mi olfato me dice que se va a sumar el Partido Verde. Ya ves que el Verde se distingue por su enorme congruencia. Entonces, el Verde ya durante la campaña estuvo en los hechos en su muchos enorme estados. Congruencia con el oportunismo. Exactamente. ¿A eso te refieres? El coordinador del Senado ya está hablando, pues es uno de los grandes promotores de López Obrador del Partido Verde. Entonces, yo creo que el Verde se puede sumar a la coalición de López Obrador. Entonces, tú podrías esperar que esta gran coalición de López Obrador tenga 4 partidos, de tal forma que llegue a los números necesarios para hacer reforma constitucional, que es de 334. 334 son los diputados para juntar 2/3 partes. Es la mayoría calificada. Pero este es otro tema diferente a lo que hablaba Guadalupe Acosta Naranjo, que es el tema de la sobrerepresentación, que se dice ningún partido político por sí mismo podrá tener más del 8% de curules respecto a la votación obtenida. El
Morena obtuvo 43% de los votos y por lo tanto no debería de tener más del 50-51% de los escaños. Y en términos centrículos no lo va a tener porque tiene 191 diputados. Lo que se sume después, Pepe, creo yo, hasta donde recuerdo de la legislación y de la normatividad de la jurisprudencia, cae fuera de este cálculo. Se pone muy interesante el tema, porque así va a estar la fuerza en la Cámara de Diputados Federal. También en la Cámara de Senadores, Morena tiene una suficiente representación. Sí, 55 senadores, PT 6. Que no es la mayoría calificada tampoco. No, pero están muy cerca, están a 10 senadores, 12 senadores. Ahora, súmale. Los congresos de los estados dominados por las bancadas de Morena. Estamos hablando, no tengo las cifras exactas, 18, 19. Son 19, porque le acaba de quitar el Tribunal Electoral Local al PRI, le acaba de quitar tres diputados locales en el Estado de México y se los dio a Morena. Entonces Morena ya con eso logra la mayoría en el Estado de México, mayoría simple, y por lo tanto tiene ya 19 congresos locales. Para aprobar un cambio constitucional se necesitan 17 estados. La coalición de Morena ya tiene la potencia legislativa, es la planadora, para iniciar reformas a la Constitución, porque en el Congreso Federal está muy cercano de los números y porque en las legislaturas estatales ya los tiene y porque López Obrador trae el ímpetu reformista. Entonces yo creo que lo que había dicho López Obrador de que todas las reformas constitucionales serían hasta la segunda mitad va a ser, no solamente va a ser a partir de diciembre, va a ser a partir de septiembre, porque López Obrador ya le pidió, entre paréntesis, instruyó, dirían algunos, al presidente de la República que meta ya algunas iniciativas, quizá algunas de ellas que requieren reforma constitucional. Entonces, la Secretaría de Seguridad Pública para recuperarla. Para recuperarla. Que es la ley de la Administración Pública Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Seguramente, no sé si la cuestión de los salarios tenga que venir antes o después, pero eso puede requerir reforma constitucional si quieres tocar los salarios de otros poderes y de órganos autónomos. Para bajarlos a la mitad en caso de funcionarios, todo eso. Y hay otras reformas que pueden venir en la práctica. El tema de amnistía requiere reforma constitucional. Es probable que esto empiece a operar. Quiero decir dos cosas. Uno es sobre el problema de la falta de oposición. A mí me preocupa mucho la pasividad, silencio, cautela, prudencia extrema del PAN, primero, que es la segunda fuerza en el Congreso, y después del PRI, que siendo la quinta fuerza, no puede darse el lujo de estar en el silencio, en la complacencia. Un gobierno requiere oposición. Eso va en beneficio del gobierno. Y una oposición que no lo es, se diluye. A mí me preocupa que el PAN no nos está diciendo su punto de vista. No estamos escuchando otra voz que no sea la del equipo de transición. Ni siquiera el gobierno en funciones es capaz de defender sus programas. Se anunció la derogación de la reforma educativa y a mí como mexicano me hubiera gustado que el gobierno en funciones, sin pelearse con el entrante, nos dijera por qué consideran que la reforma es válida. Se está promoviendo una consulta al aeropuerto y el gobierno en funciones no sale a defender su proyecto. Eso no quiere decir entrar en confrontación con López Obrador. Quiere decir que como sociedad plural requerimos puntos de vista alternativos para juzgar, y en este momento lo que estamos viendo es solamente el equipo de transición, el gobierno futuro de López Obrador hablando. El PAN silencioso, el PRI silencioso, sus gobernadores en su mayoría no nos dicen nada. Lo único que escuchamos hace semana y media fue el futuro gobernador de Jalisco dando un punto de vista, pero me preocupa mucho. Y segundo comentario que quiero hacer. Hoy el INE aprobó el financiamiento de partidos para 2019. En esta política de austeridad el futuro gobierno debe estar incluido la reducción del financiamiento público a los partidos. Me preocupa mucho que eso se vaya a dejar como si no fuera importante. En monto y en simbolismo es más importante empezar por la reducción del dinero de los partidos que por el tema de los salarios de los funcionarios. Morena está diciendo que van a renunciar voluntariamente. No, esto debe ser una cuestión constitucional y era ya momento para que eso sea parte de la agenda prioritaria del futuro gobierno y de la nueva legislatura, pero el INE ya aprobó esto del financiamiento y si no se hace nada, vamos a llegar al próximo año con el mismo dinero a los partidos y ahí hay una incongruencia. Todos coludos o todos rabones. Y yo creo que para la población en general el simbolismo de que los partidos se ajustan el cinturón es quizá incluso más importante que otros temas de austeridad. Muchas gracias. Gracias, Luis Gracias, Carlos Ugalde, Pepe. como siempre. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia.